aquí hablando del Ministerio. Le vamos a dar la palabra al doctor Leonard Rañán, quien tuvo también a cargo el Ministerio de Justicia, después el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es docente, fue juez nacional y actualmente dirige el Instituto Argentino de Políticas Públicas en Seguridad, que justamente es un tema del que estamos ahora abocados. Así que escuchamos la palabra del doctor Leonard Rañán. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. No tengo... Voy a retomar algunos... Hola, ahora sí. Voy a retomar algunas de las cosas por las que transitó Ileana. Bueno, casi es imposible no referirse a ella cuando uno habla de seguridad hoy. Pero me gustaría, y también apelando un poco a la experiencia que me tocó vivir a mí, decir que el concepto de seguridad democrática tiene una contraparte, una contracara, que es el concepto de seguridad autoritaria. Porque me parece que deberíamos hacer una caracterización, una clara distinción para ver también si el tema transita solo por lo discursivo y en dónde debemos poner nuestros acentos a la hora de verdaderamente producir un cambio favorable en las condiciones de investigación, persecución penal, prevención, etc. Cuando yo me hice cargo del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, una de las primeras cosas que hice fue llevar adelante una encuesta de victimización, año 1998. Y en esa encuesta de victimización, no la sabía por entonces, quiero aclarar que la primera encuesta de victimización se hace en Argentina en 1988, se hace a través de la Fundación Presido, que fue una encuesta de victimización para la ciudad de Buenos Aires. Muy poca experiencia, que es lo que caracteriza todo este campo, lamentablemente todo el campo de la seguridad, del derecho penal, etcétera, es un campo que no está abonado ni arado por investigaciones sociales que permitan sacar algún tipo de conclusión. Hacemos aquella encuesta de victimización y la primera conclusión que nos dio acerca de la pregunta, ¿usted ha sido víctima del delito en los últimos 2 años, etcétera? Solo un 39%, si no 77%, contestó afirmativamente. A la segunda pregunta, ¿teme usted ser víctima de un delito? Casi un 70% dijo que sí, que temía haber sido víctima, ser víctima de un delito. Por fin, cuando se les preguntaba qué falencias o dónde veían que estaban los déficits del Estado en la materia, qué cosas, qué expectativas tenían respecto del quehacer del Estado, contestaron que ellos que creían que debía producirse un incremento de las penas, que creían que debían restringirse el derecho a la libertad durante el proceso, esto de las excarcelaciones, que había que dotar a la policía de más poderes, y por supuesto más presupuesto, equipamiento, etcétera, etcétera. Segunda verificación, cuando tras la sanción de la ley 12.154 de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires, mediante la que creamos o articulamos la participación comunitaria alrededor de la seguridad, creamos los foros de seguridad, etc., hicimos con carácter previo una evaluación, pero tal vez un poco más restringida en el ámbito de los propios foros. Esto es, elegidos, seleccionadas las primeras agrupaciones forales, vecinales, una alrededor de cada comisaría, empezamos a trabajar con la idea de primero tener alguna especie de feedback, tener algún tipo de referencia sobre cuál era el pensamiento de la gente para ver de qué modo nosotros teníamos que operar sobre esa realidad. Fundamentalmente, estábamos pensando en cómo tenemos que trabajar por línea, esta era la verdad. Y cuando empezamos a comentar y a hablar, etcétera, nos encontramos con lo siguiente. Primero, ¿quiénes eran estas personas? Casi eran portavoces del personal policial, casi portavoces. Entonces, iban ahí, tenían entusiasmo, participaban, etcétera, pero reivindicaban mucho una suerte de pertenencia por el grupo policial. Segunda cuestión, a la hora de
una evaluación, casi coincidían con otra mirada que requiere de victimización, pero más focal, más discriminatorio, la culpa, en particular esto lo salía en Mar del Plata, la tienen los jóvenes, los pibes de las villas, los pibes chorros, las villas, los jóvenes que están en los barrios periféricos. Además entra por una puerta, la idea de la puerta giratoria bendita y famosa, no respetan, no le tienen temor a la policía, y los jueces están más al servicio de la policía que otra cosa. Tercer escalón, el cambio era totalmente de escenarios, y me remonto a la gestión de Giuliani en Nueva York, y digo esto porque tuve la oportunidad de tener con Giuliani en entrevista. Claro, él vendía como tan exitoso las cosas que él hacía y la doctrina que había generado tolerancia cero. Había un libro que de alguna manera resume todo esto, que se llama Fixing Broken Windows, reparando las vidrieras rotas, que dos periodistas, y a partir de un par de tips se construye una doctrina criminológica. Él decía que, bueno, en fin, si ustedes quieren luchar con éxito respecto a una delincuencia mayor organizada, etc., lo primero que tienen que hacer es hacer lo que hice yo. No dejen pintar grafitis en las paredes, donde hay un vidrio roto hay que repararlo inmediatamente porque después se imita y aparecen otros vidrios rotos, etc. Y no permitan desórdenes, que los jóvenes estén en las esquinas, que los jóvenes se reúnan, porque si se reúnen los jóvenes ahí de pandillas, recuperen los espacios, etcétera, y fundamentalmente los chicos saltaban los molinetes, ese tipo de cosas. El hombre había construido algo que lo vendió como consistente, no tolero todo esto es la tolerancia cero, a partir de acá yo digo la ciudad de Nueva York más seguridad. A decir verdad, la seguridad de Nueva York, que verdaderamente tenía un índice bastante elevado en ese momento de inseguridad, hablo de los años 1997, 98, empezó a mejorar sustancialmente cuando empezaron a aplicarse las políticas bienestaristas del gobierno de Clinton, y entonces los que dormían en la calle, en cajones de esas cajas grandes de cartón en la esquina de, por ejemplo, la Quinta Avenida 57, 59, eso se veía y se los entraban sin vista. Bueno, lo cierto es que teníamos ese tipo de percepción, doctrina, etcétera, que se tendía a expandirse y a persuadir a la opinión pública y a querer ganar carta de ciudadanía internacional. Y finalmente, menciono también dentro de este contexto, que va nutriendo opinión, muestra a gente cómo piensa, etcétera, otra doctrina aplicada por los Estados Unidos de los 3 strikes and you are out, los 3 golpes y estás afuera, los 3 delitos que una persona comete y que le van a implicar que termine preso de por vida, pudiendo ser una cárcel, ¿no es cierto?, porque es un peligro social. Obviamente se trata de una mirada sobre el tema de la inseguridad que nada tiene que ver con concepciones, ya ni siquiera digo democráticas, mínimamente éticas, y acerca de la función de la pena, etc., que violan el principio de culpabilidad y todos los principios del derecho penal. Obviamente que yo hago alusión a todo esto porque esto era, de alguna manera, una opinión dominante. Entonces, la primera cuestión que se planteaba y se plantea, a decir verdad, y se plantea hoy, a decir verdad, ¿no es cierto?, es justamente cómo hacer para cuando la demanda social intensa, asusada por la prensa, por la criminología mediática, como dice Raúl en su libro, cuando esa opinión pública es exacerbada hasta el hartazgo, mediante la demostración o la puesta en escena de un hecho que a lo mejor que puede ser un hecho lamentable y desgraciado como la niña Candela, pero que hace meses o no sé cuánto tiempo nos tienen todos sobre aguas acerca de, bueno, vamos a ir a una investigación por televisión, lo que todos conocen. Es decir, a ver, cómo se construye una política democrática respetuosa de derechos humanos en materia de seguridad si yo no tengo capacidad o posibilidad de operar sobre una demanda social larvada, ¿no es
es cierto?, que puede ser excitada por elementos externos, mediáticos, etcétera, en cualquier momento. Este es para mí, de alguna manera, el problema vigente, porque yo no creo que esto lo hayamos superado. Como decía Ileana, sí superamos, creo yo, lo discursivo. Y es cierto que todo el mundo hoy por hoy viene diciendo lo mismo. A nadie se le ocurre hoy decir, por ejemplo, que el delito es algo, en fin, que tiene que ver con el carácter perverso del individuo, que no tiene nada que ver en el delito ni la miseria extrema, ni la iniquidad, ni la coeficiente de Gini, etc. Todos estos discursos, estas cosas son admitidas por la generalidad. Pero cuando llega la hora de la verdad y las papas queman y buscan soluciones, aparece el fantasma, ¿no es cierto?, de la mirada autoritaria y de las soluciones que llevan a la mirada autoritaria. Entonces, primera gran tarea que debemos hacer nosotros, porque no es casual que desde el año 1983, advenimiento de la democracia, hasta el día de la fecha, recién ahora nosotros estemos planteándonos cuestiones vinculadas a cómo debe ser la seguridad, qué cosa es la seguridad democrática, y a ver si nos ponemos de acuerdo en definiciones acerca de qué debe entenderse por seguridad. Si es posible que hablemos de seguridad ciudadana, si debemos hablar si seguridad pública es algo que se le antepone, qué problema hay con el orden público, etcétera, etcétera. Pero recién lo estamos planteando esto porque en realidad no tuvimos ocasión de plantearlo antes de ahora, porque no hubo el tiempo probablemente como para hacerlo. Piensen ustedes que en la provincia de Buenos Aires, cuando empieza la reforma, se suspende, mientras van a la delincuente, decía Ileana, viene un desastre porque se incrementan los poderes policiales, se sigue corrompiendo la institución policial, se llenan las cárceles de presos sin destino, y sin condena, obviamente, se descompone el sistema, se produce una gran hecatombe, una gran crisis, y se vuelve entonces a la reforma, a ver, no con demasiado convencimiento, tal vez, pero sí como tabla salvadora, como una alternativa, como un mecanismo de descompresión frente al estado de cosas que se haya tornado hipercrítico. Entonces, no hay, lo primero que debemos hacer nosotros, pienso yo, es ver cómo, pienso desde el carácter de dirigentes políticos o de dirigentes sociales, es hacer una fuerte labor docente. Una fuerte labor docente hace a la comunidad que persuada, que convenza sobre ciertos valores elementales de la vida de convivencia y que tienen que ver con una democracia o con un Estado democrático y social. Esto es, por empezar, a hacer una fuerte campaña de promoción en favor de los derechos humanos. En el común de la gente, cuando uno recoge este tipo de convenciones, etcétera, lo que sí advierte es ciertos reparos entre los derechos humanos son los derechos humanos del delincuente. En realidad, ¿dónde están los derechos humanos de la víctima? Hemos asistido en este momento a un fenómeno curiosísimo de resurgimiento de la víctima, pero mal, porque si bien a la víctima se le han reconocido derechos, facultades, roles de intervención en los procedimientos, etc., resulta que ahora las víctimas salen con carteles, ¿no es cierto? Se olvidan incluso de lo que efectivamente les pasó y van a demandar, utilizando los medios de comunicación permanentemente por todos lados, se cartelizan, se asocian, etc. Y en realidad el fenómeno que están produciendo, por supuesto probablemente no querido, pero alentado por un protagonismo que seduce, el protagonismo de la víctima es un protagonismo importante, fuerte, y que es aprovechado, por cierto, por los medios de comunicación. Y que ponen a las víctimas que piden, ponen a las víctimas que lloran, ponen a las víctimas que sufren, reavivan y reproducen cuantas veces sea necesario el conflicto de la víctima, la razón por la cual la víctima pide, etcétera, etcétera, y nos ponen a todos en una situación de crisis, de conflicto, etcétera, que dista de corresponderse con la realidad. En ese sentido, si nosotros compulsamos las estadísticas del crimen en la República Argentina, en particular las vinculadas con el homicidio, las cotejamos con las de otros países, etcétera,
bueno, nosotros tenemos una situación que no es, que no justifica un elevado grado de crispación social, aunque sí la preocupación de todo gobierno de reducirla a su mínima expresión. Entonces, la primera cuestión es dar esta suerte, yo diría, de lucha, de batalla cultural. Por supuesto, acompañada de cuantas reformas de naturaleza institucional uno deba llevar adelante y debe empezar por reformar lo que más reformable es. Y lo que es más reformable son las policías, los aparatos de poder policial. ¿Por qué? Porque son, en realidad, el último reducto en donde ha quedado anidada, yo diría, resabios más críticos, más perversos de la dictadura militar. ¿Por qué digo esto? Digo esto por lo siguiente. En primer lugar, porque todavía en la República Argentina, recién ahora, y por fortuna, nosotros empezamos hablando de gobierno civil, o gobierno democrático de las fuerzas de seguridad, con motivo de aquellas cuestiones que recordaba. Por fortuna hoy ha habido una decisión importante de nuestra presidenta de la creación del ministerio, una designación muy acorde con la demanda de democratización de esa fuerza, etc. Pero estamos hablando a 25 años desde el comienzo de la democracia. Esto lo estamos descubriendo ahora. Quiere decir que hemos tenido una falla. Hasta ahora las policías siguieron funcionando. Luego, como estaban funcionando en el año 1983, autogobernándose, cerradas, replegadas sobre sí mismas, ¿no es cierto? Y con una conducción puramente simbólica de parte de los poderes políticos. Argentina es un país federal y tiene muchas policías. Es decir, una de las asignaturas pendientes que tiene seguramente Argentina es hacerse cargo de este problema a nivel provincial. Las provincias, este sistema federal es muy interesante, pero es federal y feudal al propio tiempo. Y yo creo que hay que hacerse cargo de los problemas estos de reformas policiales hacia el interior del país. Me parece un elemento importante. Entonces, nuestra obligación hoy por hoy es empeñarnos en reformas de esta naturaleza. En primer lugar, tener que no son meramente formales, que serían formales si nosotros dijésemos, bueno, como hemos creado un Ministerio de Seguridad y como hemos puesto algunos técnicos hacia arriba, en fin, el tema lo tenemos resuelto. No, hay que poner en acto todo esto y esto implica una fuerte desembarco de la autoridad civil o de las capacidades civiles del gobierno hacia el interior de la fuerza. Hay que abrir la fuerza como una nuez, separar cada uno de sus componentes, verla, ver cómo uno la depura y ver cómo uno incide directamente en su formación, en su academia, en su orden disciplinario y fundamentalmente en la cultura policial. Segundo gran desafío. El primer desafío era cómo hacemos para vernos con la cultura popular y ciertas miradas autoritarias, antidemocráticas respecto a la seguridad. Segundo, ¿cómo hacemos para cambiar una cultura policial, ¿no es cierto?, que son prácticas cotidianas, arraigadas, que tienen tradición histórica, que tienen que ver con la recaudación, que tienen que ver con liberación de zonas, que tienen que ver con ejercicio abusivo del poder, que tiene que ver con abuso funcional, que tiene que ver con mala utilización de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer? Es decir, basta para estos fines una política depurativa que trate de eliminar, en fin, todos aquellos segmentos que de alguna manera hayan estado. ¿O acaso si no operamos desde otro ámbito no se nos reproduce el fenómeno y resulta que por más que saquemos nos siguen apareciendo los mismos fenómenos, se siguen repitiendo? Bueno, yo creo que para esto hay que trabajar, ¿no es cierto?, con un plan concreto de cambio de la cultura institucional. El cambio de la cultura institucional demanda de un trabajo muy delicado, de un trabajo complejo, que no puede hacerse sin la participación policial.
Esto es, no es posible una colonización, llamémosla. De lo que se trata es de ver de qué manera nosotros encontramos, esto es lo que hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, fue este intento y comenzó a dar muy buenos resultados, cómo generamos o identificamos algunos líderes para el cambio de la postura institucional, cómo comenzamos a trabajar con grupos, cómo empezamos a hacer, a poder debatir públicamente prácticas que debemos cerrar, las prácticas de la privatización o técnicas de privatización del servicio de seguridad que utiliza la policía muchas veces, cómo hacemos para que haya una mirada crítica respecto de la policía, porque si no hay esa mirada crítica perdemos el tiempo, porque esto es un conjunto de personas, ¿no es cierto?, que quieren, bueno, que reflexionan, que tienen sus ideas, que cumplen sus funciones, etcétera, y que necesitan ellos mismos generar sus propias convicciones. No es cuestión de sentarlos a todos y decirles tal cosa y tal otra, porque esto no los penetra si no tienen el grado de involucramiento, compromiso y de introspección, digamos, que se necesita para esto. Entonces, gran trabajo, de hacer un cambio en la cultura institucional, que por supuesto no nos exime de ello el hecho de modificar sustancialmente la academia, que no nos sirve modificar sustancialmente la academia, y permítame mi insistencia en este capítulo, porque cuando salen, ¿no es cierto?, y salen impecables de la academia con su deontología policial, etcétera, después van a cumplir función en una comisaría que empieza a deconstruir, ¿no es cierto?, y a darle el verdadero adoctrinamiento de una práctica cotidiana perversa que va destruyendo todo. Bien. Caramba. Bueno, ciertamente que uno de los objetivos después de tantos años, etcétera, es hacer carne en todo el tema de política de derechos humanos al interior de las fuerzas de seguridad y en la concepción de la formulación de las políticas públicas. Y ser consciente de que hay obligaciones negativas por parte del Estado, qué cosas el Estado no puede o debe hacer, de qué cosas no se puede valer. Por ejemplo, es extraordinariamente útil la doctrina, en este sentido, construida por el gobierno, de que no se criminaliza la protesta social, no criminalizar la protesta. Esto parece, a lo mejor, a mucha gente le molesta, la gente prefiere a lo mejor una policía mucho más activa, sáqueme este piquete de acá, sáqueme el otro lado, ya que así no puedo vivir, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ahora, cuando la policía hace uso de la fuerza y mueren dos tipos, con tiquisatilla, como se llame, se genera una crisis fenomenal que debilita, pone en jaque a cualquier gobierno y tiene una opinión pública que se dio vuelta en 24 horas. Lo mismo que le estaban diciendo, sacame el piquete, son los mismos que después lo acusan de por qué motivo utilizó la violencia. Y por el otro lado, yo creo que tiene que ver también con que la policía tenga una práctica o aprenda una práctica de alternativa al uso de la violencia y de la fuerza, que es también recuperar o crear una función mediadora que lo habilite al diálogo y que lo haga verdaderamente cumplir la función de policía y proximidad. Se me agotó el tiempo, sería bueno poder